lo que se llaman las variantes X, así empiezan con X, XD, XE, XF. Vamos a ver qué significan estas variantes. Primero vamos a entrar en el campo de la cirugía. Para eso nos va a acompañar un cirujano, el doctor Alfredo Broggi. Él es director médico del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y lo saludo a la distancia. Doctor Broggi, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el programa. Muy buenas tardes, doctor Elmer Huerta, a las órdenes. Encantado, muchísimas gracias. Ustedes tienen tanto trabajo y que le den minutos de su tiempo a los oyentes de RPP Noticias, doctor Broggi, significa mucho para ellos. Gracias por eso. Doctor, quiero hacer una cosa general. Usted es un cirujano de cabeza y cuello, usted es un cirujano pediatra, usted es el director del Instituto Nacional del Niño, pero quisiera hacer una cosa muy general y muy práctica para nuestros oyentes. Tengo aquí un documento que se ha publicado aquí en Estados Unidos y hace muchísimo tiempo sobre las 12 preguntas que hay que hacerle al médico, al cirujano, cuando el cirujano dice, señor, señora, quiero operarla a usted o a su niño, en el caso que usted es cirujano pediatra. Entonces le voy a pedir brevedad porque vamos a desarrollar 12 preguntas y quiero que usted me diga por qué es importante cada una de estas 12 preguntas. Por ejemplo, usted tiene un niño y le dice, lo vamos a operar de tal cosa, y el papá hace la primera pregunta o la mamá y dice, doctor, ¿qué operación le va a hacer? ¿Qué tipo de operación le va a hacer a mi hijito? ¿Qué cosa responde usted cuando le hacen esa pregunta? Tengo que primero explicarle de manera breve y de lo más sencillo, no con términos médicos para comenzar, porque si hablamos terminología médica, vamos mal. Lo primero hay que ser empático, ponernos en frente al paciente cómo pensaría, cómo recibiría. Le damos el mensaje de la mejor, más clara, fluida y breve. ¿Qué se va a hacer? Se le va a hacer un corte pequeño, una resección de un tumor, la forma más fácil que entendible, no con términos médicos. Eso sería lo primero. Muy bien. Hasta con dibujitos, ¿cierto? Hasta con dibujitos, supuesto, un esquema, vamos a entrar así, vamos a cortar acá. Formadas a la antigua y suelo dibujarle lo que voy a hacer en un documento. Maravilloso. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué operación me recomienda o qué operación va a hacer en mi hijito? La segunda pregunta, doctor, ¿por qué necesita esta operación mi hijo? ¿Por qué la necesito? ¿Por qué necesito esta operación? Ahí se plantean tres interrogantes. La primera es cuando tumoraciones benignas tienen un comportamiento maligno. Va a decir, por ejemplo, acabo de operar la semana pasada una tumoración de la cavidad oral, lo fría toda la cavidad oral y el cuello, no podía respirar. Siendo benigno, era un linfangioma, le explico que tengo que resecar el tumor porque le dificulta alimentarse, respirar. Entonces veo que le implico que tiene que ser necesario. La diferente que es una emergencia. Un paciente viene por una emergencia, por un accidente automovilístico X, una fractura de cara, por ejemplo, sangrante o un tumor, tengo que operar de emergencia porque es vida o muerte. Y la tercera es cuando son cirugías selectivas. Un tumor de cuello, un quiste del conducto tiroidoso, ¿qué puede esperar? Se le explica, señora, debe operarse, pero no es el momento. O si fuera otro tipo de cirugía, una hernia, no es el momento, pero puede estrangularse. Hay que tenerlo al tanto. Muy bien, entonces la respuesta a esta pregunta, ¿por qué necesito esta operación? Usted explica, mire, si hacemos esto, puede esperar o tiene que ser urgente, etcétera. La tercera, muy puntual, hay que ser muy puntual y preciso. Exactamente. La tercera pregunta, al papá o la mamá le dice, doctor, ¿existe alguna alternativa para la cirugía? Sí, nosotros, o sea, los cirujanos, nos gusta pues entrar a la sala, pero ya los años, la experiencia te da más tranquilidad y sapienza como todo. Somos muchachos bebentes de repente por la cirugía, pero ahora no. Se les explica los pros y la contra. Se les explica muy claramente qué se va a hacer y por qué es importante la cirugía. Porque si de no realizarla, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, yo tengo una tumoración, un linfangioma, hay sustancias esclerosantes que puedo colocarle sin corte. Y se acabó, se solucionó. Pero a veces cuando comprometen unas estructuras hay que operarlo. Y se le explica la anatomía y qué puede ser la complicación que puede tener, pero se le explica los pros y los contras. Siempre en niños, la cirugía va como segunda alternativa, no a la primera. La primera es explicarle muy claramente de los tiempos. Ninguna cirugía actualmente es, a menos que sea una emergencia, son electivas. Puede esperar y se le diga que crezca, que agarre un poquito más de peso, a menos que sea una tumoración que comprometa la vida, que hay que operarla. Pero se le da alternativas. Primero, siempre esperar, y segundo, alternativas como sustancias esclerosas, y la tercera, la cirugía.
Muy bien, entonces se le explica ante esta pregunta cuáles son, digamos, otras alternativas. Usted le explica, mire, si no operamos podríamos hacer esto, esto u lo otro. La quinta y la sexta son dos preguntas que me parece que la puede contestar al mismo tiempo porque son frecuentes. Una, doctor, ¿cuáles son los beneficios que me va a dar esta operación? Y la sexta, ¿qué pasa si no me opero? ¿Cómo contesta estas dos preguntas? A ver, los beneficios se les explica en el sentido que puede, por ejemplo, tengo un paciente que tiene un problema de columna, que tenemos muchos pacientitos acá de columna, con cifosis, lordosis. Señora, mire cómo está su niño. Necesita operar la columna, en términos criollos, enderezarle la columna. Tiene dificultad de marcha. Es importante sí o sí operarla. Para si no se opera, esto va etcétera. A continuar empeorando y ya no va a poder ni deambular su niño. Por poner un ejemplo de traumatología. Claro. Tenemos un paciente, un problema, una hernia inguinoescrotal. Mire, el testículo está creciendo al niño. En el momento quizás se va a estrangular y vamos a tener que hacer resección. Y si es muy grande, le va a comprometer el testículo. Entonces, se le va explicando los pros y los contras, en el sentido, debe operarse sí, podemos operar sí, y si no se opera, hay complicaciones. Correcto. Un quiste doloroso se puede esperar sí, pero se puede infectar. Y operar un paciente con un quiste de conducto que cicatrice en el cuello está y mucho más complicado. Se les explica. Para nuestros oyentes, el quiste tirogloso sale aquí en la garganta y comunica la lengua con la glándula tiroides y son como unas bolitas que aparecen acá en el cuello y que usted nos ha dicho que puede esperar. Entonces, la cuarta y la quinta ya quedaron contestadas. ¿Cuáles son los beneficios de la operación y cuáles son las desventajas de la operación, los pro y los contra, como usted nos dice? Doctor, nos quedan 6 preguntas. Vamos a tomar una brevísima pausa, por favor, y regresamos con esta trivia quirúrgica. ¿Le parece? Regresamos. Gracias. De todo el Perú, soy el doctor René Huerta, encantado de estar con ustedes en este día viernes 8 de agosto del año 2022. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando sobre cirugía y estamos desarrollando las 12 preguntas que hay que hacerle a un cirujano antes de operarse. Cuando el doctor, la doctora, el cirujano dice, lo tengo que operar o tengo que operar a su niño, ya hemos respondido las 6 primeras preguntas que son, ¿qué operación me va a hacer? ¿Por qué necesito esta operación? ¿Existen otras alternativas? ¿Cuáles son los beneficios de la operación? ¿Cuáles son las desventajas de la operación? ¿Y qué pasa si no me opero? Vamos con las 6 siguientes, bien rapidito. El doctor Alfredo Broggi, director médico del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, nos está ayudando en esto. Él es médico cirujano de cabeza y cuello. Doctor, la 7ª pregunta. Si le dicen, por ejemplo, doctor, ¿podría obtener una segunda opinión? Usted me está diciendo que se opere, pero de repente no necesita. ¿Dónde puedo conseguir una segunda opinión? ¿Ustedes los cirujanos se molestan si les dicen eso? No, la verdad que para mí no. La verdad que siempre le digo, pídame una segunda hasta tercera opinión. Uno que ya tiene años, yo tengo 30 años de especialista en cirugía de cabeza y cuello y maxilofacial, siempre le digo a mis pacientes, pidan otra opinión, le doy hasta los nombres. Son los que trabajan más en adultos o en niños, vean la mejor y la opinión. Explíquele qué es lo que necesita, después consulte con otro doctor y después usted converse con el esposo, porque suele pasar en la familia, a veces el abuelito también interviene, está el padrino, le preguntan si va a operarlo, porque operar a un niño, todos los que tenemos la suerte de tener hijos o nietos en algunos casos, es bien difícil tomar esa decisión porque el niño no puede responder por sí solo. Entonces, entregar la vida en nuestras manos, tener esa confianza, yo prefiero que tengan 2 opiniones hasta un tercero, no tengo ningún. Y a los muchachos, a los jóvenes sobre todo, le decimos nosotros ya como profesores, es mejor que tengan una segunda o tercera opinión, no se sientan ustedes son los salvadores, no, mejor tener una opinión, y la señora se forma una idea y ella toma, al final la decisión la toma el familiar, no nosotros. Lógico, muy bien, qué importante entonces, ¿dónde puedo obtener una segunda opinión? Y ustedes incluso ayudan a obtener una segunda opinión, y un médico con seguridad en su trabajo no debe molestarse porque el paciente pide una segunda opinión. Pregunta 8. Cuando el paciente le dice, ¿qué tanta experiencia tiene usted, doctor, en este tipo de operación? Bueno, ella pinta los años y las canas porque nos conocen físicamente. Los pacientes conocen hasta cuando, bueno, usted también, cuando usted va alumno, no este es alumno, este es principiante. Siempre buscan una persona que tenga, ahora con los medios de comunicación, con la virtualidad, ya conocen tu vida, sabes dónde trabajas, cuántos años tienes, cuál es
tu CV, hasta currículo, dónde laboras, informan mucho ahora. Antiguamente quizás no, por la tecnología ha cambiado, pero básicamente la gente misma toma su formación y decisión. Pero siempre busca una persona de experiencia, básicamente. Hay muchachos muy hábiles, muy jóvenes, pero todo es una curva de aprendizaje, doctor. Usted ha sido alumno también y sabe que la cirugía es un aprendizaje continuo y constante, porque la modernidad nos va de la mano. Aquel cirujano que no está como moderno, ya, como quien dice, perdió el tren, la carreta. Correcto. Y igual que con la pregunta anterior de la segunda opinión, no debe molestarse un cirujano cuando el paciente le dice, señor, entonces ahí le puede decir, mire, señor, de esta cirugía ya habré hecho 550, estos son mis récords, estas son mis complicaciones, y he hecho como 1000 de estas cirugías, y así por el estilo puede contestar. La otra pregunta, 9. Doctor, ¿en dónde se va a hacer la operación? A ver, nosotros primero en la institución somos el primer centro pediátrico del Perú. Es una institución joven, como usted comprenderá, 8 años, que es un centro de referencia de cirugía altamente especializada. Nosotros tenemos ejes de la institución. El primer eje de TPH, por ejemplo, trasplante de progenitores hematopoyéticos. Tenemos un eje de cirugía cardiovascular y cardiología. Tenemos el eje de quemados. Tenemos el eje de neurocirugía. Tenemos el eje de especialidades quirúrgicas. Tenemos el eje de cirugía pediátrica y neonatal. Y tenemos especialidades médicas. En las especialidades quirúrgicas tenemos 8 especialidades, 9. Esta cirugía plástica, otorrino, cirugía cabecita, todas las especialidades, pero los ejes centrales son los que le mencioné. Y aparte, los ejes médicos son de apoyo transversal a todos los ejes iniciales. Entonces, porque es una posible respuesta. Nosotros le damos la confianza, tenemos el personal altamente calificado, está en una institución seria, tienen los mejores tecnología de punta, de la infraestructura, nosotros manejamos protocolos, somos el único instituto del Perú de MINSA acreditado. Nosotros estamos acreditados por el MINSA. Entonces, una posible respuesta a esta pregunta, ¿verdad? ¿En dónde se hará la operación? Podría ser, ¿se va a hacer en sala de operaciones, en una sala de operaciones especial, o la podemos hacer en consulta externa si es que hubiera la posibilidad? Sí. A ver, creo que no nos estamos para orgullo escuchando. Personal médico que viene de afuera ve las instalaciones, ve el trabajo, no tiene nada que envidiarle a las mejores instituciones del mundo. Correcto. Doctor, ¿me escucha? ¿Me está escuchando? ¿Sí? Sí, sí le escucho. Gracias. Muy bien. Viene la pregunta 10, 11 y 12 que quiero cubrir en los próximos 2 minutitos. ¿Qué tipo de anestesia me va a dar para esta operación? Bueno, nosotros tenemos un consultorio de anestesiología. Antiguamente, ¿cómo se hacía? El mismo médico le explicaba la forma de anestesia, pero ahora todo cambia. Tenemos un consultorio de anestesiología pediátrica donde va el paciente y tiene un médico que lo recibe, le explica la cirugía que se le va a hacer, la anestesia que puede ser general, raquidia o una mascarita solamente, dependiendo del tipo de patología, cuánto va a demorar, las complicaciones que pueden ser inherentes al acto anestesiológico. Lo hace el anestesiólogo, no lo hace el cirujano. Él explica todo referente a la anestesia. Claro, si va a ser anestesia general, si va a ser anestesia local, ahí se le explica todo. La última pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo me va a llevar recuperarme? Bueno, eso va a depender de la cirugía. Va a depender de la complejidad. Por ejemplo, tenemos mucha patología por ejemplo, una tetralogía de Fallot, una coartación de aorta. Va a tener días en un cuidados intensivos. Nosotros somos la única institución que cuenta con 6 cuidados intensivos, doctor. Con 59 camas para niños. Por ejemplo, se opera de corazón, va a su UCI cardiovascular. Se opera de quemado, va a su UCI de quemados. Se opera de neurocirugía, de algún tumor, va a Todos tenemos su UCI. De ahí que nosotros le explicamos, puede estar en UCI un par de días, en piso va a estar de unos 3-4 días, dependiendo de la cirugía que se realice. Y en alta aproximadamente una semana. Se le explica muy claramente los pasos ahí. A menos que sea, por ejemplo, un labio leporino, que nos solemos darlo de alta un día, dependiendo de la patología, pero se le explica muy puntualmente. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias. De verdad que usted ha cubierto rápidamente y con mucha certeza estas preguntas que toda persona debe saber y debe hacerle al cirujano antes de operarse. Doctor, muy agradecido de verdad por ayudarnos. Ha sido usted muy claro. Gracias.
Le agradezco, doctor, en primer tomar 2 minutos. Darle un saludo a todos los cirujanos del Perú, que el día 5 fue el Día de la Cirugía Peruana en conmemoración al natalicio de Guillermo Castañete Espinosa, un gran cirujano, correcto, afamado y reconocido, y que por cuestiones obvias no se pudo realizar. Nosotros un saludo fraternal a los 97 cirujanos del instituto, que entramos entre cirujanas y entre cirujanos y facilitamos. Y quiero terminar parafraseando un adagio: el que trabaja con las manos es un artesano, el que trabaja con la mente es un científico, el que trabaja con el corazón es un artista, pero el que trabaja con las manos, la mente y el corazón es un cirujano. Muchas gracias, doctor. Qué buena. Gracias, doctor. Qué buena. Muy buena. Gracias, doctor Alfredo Broggi. Muy agradecido. El doctor Broggi es médico cirujano de cabeza y cuello, director del Instituto Nacional de Salud del Niño, que nos ha respondido las preguntas que uno tiene que hacer antes de operarse. Sumamente importantes estas preguntas, y como nos ha dicho el doctor, un buen cirujano con confianza no debe tener ningún temor en responder a estas preguntas. Cambiamos de rumbo. Voy a darle la bienvenida al doctor Pablo Tsukayama, que está con nosotros, que nos va a explicar esto de las variantes X. Pablo, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Siempre un gusto. Qué gusto. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vas a hablar de esto de la XD, XE, XF que han aparecido, pero te ruego por favor que nos esperes un ratitito para escuchar los titulares de la hora. Cuando regresemos, Pablo, quiero que nos expliques si tenemos que preocuparnos o no por estas X, variantes X que están saliendo. Gracias, Pablo. Tantas partes que estudiar, cada una conectada con la otra, todas ellas imprescindibles. Hoy día vamos a aprender de una parte del cuerpo humano que se llama el miometrio. La doctora Janet Marchena, ustedes la conocen, ella es médico gineco-obstetra, coordinadora de la unidad de la mujer de la Clínica Delgado, está con nosotros y nos va a ayudar con esta trivia acerca de lo que es el miometrio. Janet, qué gusto de saludarte, muy buenas tardes. Igualmente, doctor, muy buenas tardes, y efectivamente es algo maravilloso el cuerpo humano, y el miometrio es una de las partes más maravillosas que existen dentro del cuerpo de una mujer. Correcto. Entonces aquí hacemos en esta trivia diaria 3 preguntas. La primera es, ¿qué es y dónde se encuentra el miometrio? El miometrio es la carne del útero prácticamente, es la capa o pared muscular del útero. Si el útero lo comparamos con una palta a la que uno le quita la pepa, entonces vamos a encontrar 3 capas. La capa más externa, que es el perimetrio, que vendría a ser la cáscara de la palta, la parte que nosotros comemos, que es la carne de la palta, y esa vendría a ser el miometrio, y la parte más interna donde estaba la pepa, que ahí crece el endometrio para albergar a un bebé durante la gestación. Ahí crece también todos los meses la capa para llevar adelante una menstruación también. Este miometrio se compone principalmente de músculo liso, pero también tiene vasos y tejidos. Muy bien. Entonces el miometrio es un músculo, es el anticucho. Así como el corazón es músculo, el útero también tiene un músculo. Esa carne se llama miometrio. Mio significa músculo, metrio significa útero. Miometrio, el músculo del útero. Segunda pregunta, ¿para qué sirve? ¿Cómo funciona el miometrio? El miometrio tiene varias funciones. Entre ellas, la principal es ser la capa que le da sostén al útero. Y este miometrio viene a tener una particularidad, la particularidad de ser el tejido más flexible del cuerpo humano. Es capaz de estirarse lo suficiente como para permitir el crecimiento y desarrollo de un embrión durante el embarazo. Y también su segunda función es la de contraerse durante el parto para impulsar al feto fuera del útero. Finalmente, una tercera función, terminado el momento de el parto, cuando ya salió el bebé, el miometrio va a contraerse para expulsar la placenta, y también va a contraerse con la finalidad de contraer y comprimir los vasos sanguíneos, minimizando la pérdida de sangre después del parto. Sin el miometrio, entonces, los seres humanos no seríamos capaces de tener un proceso de parto.
Qué interesante. Entonces, en el momento del parto, porque recordemos que en el embarazo la placenta, ¿verdad? Ese órgano que sirve de conexión entre la sangre del bebé y la sangre de la mamá, la placenta está pegada al endometrio, está pegada en la cavidad, pero también penetra hasta el miometrio. Entonces, cuando ya sale el bebito y obviamente la placenta empieza a salir, el miometrio se encoge y es como que cierra con tenacitas, con pinzas, todas las arterias y las venas que pudieran haberse quedado abiertas para que la mujer no se desangre. Qué interesante, qué interesante. Muy bien. Tercera pregunta, ¿qué enfermedades sufre el miometrio? La más común de las enfermedades es el fibroma o mioma uterino. Son masas benignas que no van a convertirse en un cáncer y si no crecen se pueden quedar sin causar ningún síntoma o ningún problema. Sin embargo, cuando crecen pueden causar dolor, pueden causar un sangrado menstrual excesivo o incluso algunos problemas digestivos como el estreñimiento. En algunos casos también producen problemas de fertilidad por bloquear las trompas de falopio, evitando así que exista una implantación, que exista un embarazo. La mayor parte de veces con una cirugía pueden ser eliminados. En la actualidad hacemos cirugía laparoscópica para poderlos retirar y se estima que casi un 70% de las mujeres van a tener algún mioma a lo largo de su vida, pero la gran mayoría no van a necesitar ningún tratamiento, pues al momento de llegar a la menopausia, estos van a empezar a empequeñecerse y a no dar más problemas. Otro segundo problema que tenemos en el miometrio es la adenomiosis. Hablábamos del endometrio que estaba por dentro y cuando este endometrio penetra hacia estas fibras musculares lisas, va a constituirse una cosa que se llama adenomiosis. Esto hace que la pared muscular se vuelva un poco blanda, se vuelva un poco fofa y esto va a producir sangrados anormales, algunas veces relaciones sexuales dolorosas y muchas veces problemas para el momento del parto, pues precisamente no tiene la fuerza suficiente para impulsar al feto afuera o para contraerse y puede provocar una atonía uterina, que ese es otro tercer problema del miometrio. Esta atonía uterina que puede ser resultado de que de repente hubieron más de dos o más fetos en un útero en el embarazo múltiple y el miometrio entonces se ha estirado tanto que ya pierde el tono y ya no puede volver a contraerse. También debemos finalmente, como última enfermedad del miometrio, hablar del sarcoma uterino. El sarcoma viene a ser el cáncer del miometrio y este empieza como tal y va a tener un crecimiento un poco más rápido, un crecimiento más violento. La clave de esto es tener una detección temprana para tener una alta probabilidad de supervivencia. Estos tumores como los sarcomas pueden extirparse también en forma quirúrgica o muchas veces con radiación o quimioterapia. Fabuloso. Janet, muchísimas gracias por esta explicación tan completa acerca de lo que es el miometrio, qué es, dónde está, para qué sirve y cuáles son sus enfermedades. Muchas gracias por haber estado en el programa, Janet. Un gusto como siempre. Gracias, muchas gracias. La doctora Janet Marchena, ella es médico ginecobstetra, coordinadora de la Unidad de la Mujer de la Clínica del